Vamos a arrancar con Amber James News Noti Trans. Bueno, el día de hoy voy a tratar el tema sobre nada que me afecta un poco, ¿no? Que muchos medios de comunicación, hola, ¿cómo va Cuchame? Axel y Victoria, hola Pablo, Ariel, hola Flores Espinosa. Bueno, el día de hoy quería hablar sobre el tema que muchos medios de comunicación LGBTIQA+, están haciendo hincapié, hola Yabalova, en, creo que son 12 años de la ley del matrimonio igualitario. ¿Y qué pasa con esto, no? Se está festejando la ley del matrimonio igualitario cuando en países hermanos y en este mismo país que es Argentina, está creciendo el índice de crímenes de odio al colectivo LGBTIQA+. Entonces, yo, siendo un medio de comunicación nacional, internacional, latinoamericano, lo que fuere, ¿es necesario conmemorar la ley del matrimonio igualitario cuando si nos matan no nos podemos casar? ¿De qué nos sirve tener la ley del matrimonio igualitario si no nos podemos casar porque nos matan? ¿No? Me parece una pregunta interesante para hacer. Si a mí me matan mañana, ¿de qué me sirve la ley de matrimonio igualitario? ¿No me serviría más que haya una ley que asegure de que siga con vida para poder, no sé, si me conviene casarme? Yo creo que prefiero vivir que casarme, ¿eh? Bueno, dicho esto, vamos a empezar con la primera noticia, que es la siguiente. Asesinaron al activista trans colombiano Mateo López Mejía. El activista trans colombiano Mateo López Mejía fue asesinado el 4 de julio. Tenía 25 años cuando le dispararon. Se encontraba en Circasía, departamento de Quindío, Colombia, preparando una comida comunal porque ayudaba a personas carenciadas en situación de vulnerabilidad. Según relatan los medios locales, un desconocido se acercó y lo ejecutó sin mediar una palabra. Mateo murió en el acto. Esto sucedió en una cancha de fútbol del barrio, La Esmeralda, cuando colaboraba con una actividad para repartir comida. Era un gran amigo que incluso nos ayudó en campaña con su chispa y alegría. Personalmente lamento mucho la muerte de Mateito, dijo la alcaldesa de Circasía, Ana Juliet Díaz Ubaque, quien contó cómo él activaba a toda la población. ¿Cómo va, Damián Dorrigo Costoya? Activó a toda la población que necesite ayuda, sea LGBTIQA+ o no. Desde el municipio emitieron un comunicado repudiando al hecho. En muchos medios colombianos, la identidad de Mateo fue vulnerada al tratarlo en femenino y muchas veces brindando el nombre que le fue asignado al nacer. Colombia es primera en reparación colectiva del conflicto LGBTIQA+. La Mesa de la Diversidad de la Comuna 8 de Medellín es la primera organización de diversidad sexual reconocida como sujeto de reparación colectiva en el conflicto armado colombiano. Sandra Martínez, líder LGBTIQA+, explicó que el día domingo se hicieron plantones para reclamar justicias por todos los crímenes contra el colectivo diverso. En los últimos días, el activismo de la diversidad había realizado 2 protestas pacíficas reclamando derecho y respeto. Martínez expresó: reprochamos el asesinato de este gran líder, hombre trans, nos tiene muy triste que nos sigan matando. Hace muchos años que vienen asesinando a las personas gays, lesbianas, hombres y mujeres transgéneros y no ha pasado nada para detener esto. Al momento no hay detenciones ni han informado investigaciones sobre el asesinato de Mateo. ¿Cómo va, Ferguflio? Les cuento para los que recién entran que yo estaba haciendo una pregunta abierta, si quieren opinar o dejar un comentario, que es la siguiente, ¿no? Hoy me levanto, ¿cómo va, mujer del subsuelo? Hoy me levanto y veo que hay como una transmisión en vivo
por parte de un organismo argentino de la comunidad LGBTIQA+, haciendo hincapié, celebrando que se cumplen 12 años de la ley del matrimonio igualitario. Y yo me pregunto, ¿no? ¿No es más importante hacer foco en que nos están matando y que aumentó los crímenes de odio por el COVID-19? Y en definitiva, ¿de qué me sirve la ley de matrimonio igualitario si me matan? ¿Por qué no me hacen una ley que respalde y me mantenga con vida? Y después yo decido si me quiero casar o no. ¿No? ¿Para qué voy a tener una ley que me garantiza casarme si hoy salgo a la calle y me pegan un tiro? Medio ilógico, ¿no? Si quieren comentar algo, decir o pensar entre todos qué harían o qué harían como medios de comunicación, ¿no? Porque yo, para preparar el noticiero, leo muchos medios de comunicación y hay un medio de comunicación antiguo que forma parte de un diario, que no lo voy a nombrar, pero que me está exasperando, porque me pone todas noticias lindas, polite, de cosas culturales, cuando en realidad nos están matando. Y este diario, que es Presente LGBTIQA+, es el que lo hace visible. Otro medio de comunicación que es OTrans, pero ese medio de comunicación que es muy prestigioso en Argentina, que tiene un suplemento, es un diario, que empieza con unas letras y tiene un número al final, lo dejo a su criterio, no lo quiero nombrar porque no quiero tener ningún tipo de problema legal, pero creo que es fácil. Tiene 3 letras y termina con una cifra de 2 números. Increíble. Bueno, entonces acá estoy desarrollando la muerte de un hombre trans. Asesinaron a un hombre trans en Colombia de 25 años que ayudaba a gente vulnerable de la comunidad y también ayudaba a gente de la comunidad y también ayudaba a gente que no era del colectivo porque no discriminaba. Cada mes asesinan al menos 13 líderes sociales de la comunidad LGBTIQA+ en Colombia, según datos recopilados por Hacemos Memoria, proyecto de la Universidad de Antioquia que investiga, discute y propone un diálogo público sobre conflicto armado y las graves violaciones a los derechos humanos ocurridos en Colombia. El informe cruzó datos de los 5 principales listados que documentan ataques contra defensores de derechos humanos e identificó al menos 565 personas que ejercían algún tipo de liderazgo. ¿Cómo va, Elena? Ceci. Entonces, 565 personas que ejercían algún liderazgo social sobre comunidades fueron asesinadas entre el 26 de septiembre del 2016, cuando se firmó el acuerdo de paz entre el Estado y la FARC en Cartagena, y el 18 de febrero del 2020. Recién estaba contando, para las personas que se van sumando, que en Argentina se conmemoran 12 años de la ley del matrimonio igualitario, cuando tendremos que hacer más foco en que no nos maten. Por el COVID-19 hay más femicidios, transfemicidios y crímenes de odio a LGBTIQA+. Y el ejemplo que estaba dando es un compañero que lo asesinaron el 4 de julio, se llamaba Mateo López Mejía, ayudaba a gente... ¿Cómo va, Peter? Ayudaba a población vulnerable LGBTIQA+, y tampoco discriminaba, o sea que si era una persona heterosexual que no tenía que comer, este muchacho le ayudaba con comida. Entonces, vuelvo a decir, en Argentina hoy estamos celebrando que se cumplen 12 años de la ley del matrimonio igualitario, pero en Argentina también hoy nos están matando. Entonces, ¿qué es más necesario? Como organismo internacional LGBTIQA+, y como medios de comunicación, lo que es necesario es visibilizar y buscar que no nos maten más en vez de celebrar un matrimonio. Si me matan, yo no me puedo casar. Me alegro, Peter, que estés bien. Hubo un cambio de look, estuve viendo. Yo sigo con el rosa y un corte. Bueno, hablando de los crímenes de odio, se creó un libro justamente de esto, que es como una especie del Nunca Más. No sé si ubican el Nunca Más que se creó en Argentina por los crímenes hechos en la dictadura. Pero también algo que hay que recalcar, que en el Nunca Más no hablan de población trans o de gays. Siempre es como que, como que torturaban a... Gracias, Dioso. Como que torturaban a gente heteronormativa. Pero bueno, por suerte hay se hizo una especie de museo trans y muestran, ¿no?, que torturaban también a chicas trans, a gays, lesbianas, a todos nos torturaban. Bueno, este es algo más actual y fue así, ¿no? Un libro sobre crímenes de odio a personas LGBTIQA+ en América Latina, ¿no? La organización
mundial, Ig Galak publicó Crímenes de odio contra personas de la diversidad en América Latina y el Caribe, un libro de Martín Gracia que recorre el concepto de crimen de odio y los contextos problemáticas regionales que abonan a esta violencia por prejuicios basada en la orientación sexual, la identidad o expresión de género y las características sexuales. El libro lo pueden descargar. Si se meten en presentes LGBTIQA+, hay un lugar que dice descargue aquí en la nota y lo pueden tener en PDF, que lo tengo yo ya descargado. Son 160 hojas súper interesantes que hacen jurisprudencia a distintos crímenes de odio. Entonces, tenemos el libro ahonda en las definiciones del heterosexismo, heteronormatividad, LGBTIQA+, odio, tendría que ser, acá dice fobia. El libro se llama... Pará que el nombre no lo tengo, pero pará, ya lo tengo en PDF, ahí te digo. Ya voy para la carátula, aguánteme un toque. Ilga Yak. No, perdón, se llama Crímenes de odio contra personas LGBTI en América Latina y el Caribe. Después te lo paso si querés. Observatorio de violencias contra personas LGBTI, que esto también está un poco desactualizado. Ahora no es más LGBTI, es LGBTIQA más para todas las identidades. Esto habría que hacerle una observación. Habría que mandarle un mail. No, chiste. Pero habría que asesorarlo porque muchas identidades no se sienten identificadas o se sienten excluidas al no poner la sigla más. No, de nada. Dioses. Bueno, entonces tenemos... desarrolla el discurso de odio, la expresión de crimen pasional. Esto me parece que lo voy a empezar a dar a partir de la próxima clase. A partir del próximo noticiero, porque yo sigo con un ciclo de entrevistas que el lunes próximo entrevisto a la Zapage, que es Camila Zapata Gallagher, que es DJ, y yo puse muchas veces que es DJ, pero es DJ. Y voy a ver si los domingos voy a hacer en este Notitrans. Voy a empezar a dar un poco de este material que son 160 páginas, tecnología de punta, para que todos entendamos lo que es crimen de odio, todo, discursos de odio, crimen pasional, que siga abundando en la prensa para hablar de los crímenes colectivos. Entonces, ¿qué pasa? La prensa que hace, dice que es un crimen de odio pasional para justificar que... dice que es un crimen pasional para que no justificar que es un crimen de odio, como pasó con la queridísima Diana Zacayán, que luego, después de 2 años de pelearla, se logró cambiar la carátula por crimen pasional, alegando que era la pareja de ella, por crimen de odio, que no era crimen pasional, era crimen porque era una travesti. Las cosas por su nombre. Bueno, a continuación reproducimos el prefacio, lo estuvo haciendo la excelencia de Zaffaroni. Puede uno estar de acuerdo o no, pero es inteligente el tipo, ¿vieron? Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires. En esta página desfila el olor que quizás por sobre el que puede producir cada uno de los crímenes que se mencionan. Queda el resabio de un horror específico. Los autores de estos crímenes pertenecen de una misma especie que nosotros y no es una cuestión de anestesiar este horror con el consabido recurso de la patologización. Y aparecen casos como por ejemplo a 4 años de Nicole, un poco más cerca de conseguir justicia por la joven lesbiana, a 4 años del crimen de la joven Nicole Saavedra. Por primera vez la familia de la joven lesbiana chilena llega a esta fecha con la sensación de que la justicia está un poco más cerca. Recuerden que para lograr el cambio de carátula de Diana Zacayán hubo que pelearlo un montón, incluso mucha movilización del pueblo, y luego de 2 años se logró cambiar la carátula y meter preso al tipo que la apuñaló como crimen de odio y no pasional, para justificar que había un tipo de vínculo. Siempre los paños fríos de la sociedad hermosa que tenemos. Entonces, acá hay hay una definición que dice lo siguiente: en general, el crimen de odio se caracteriza porque no es tan importante la identidad de la víctima como si su pertenece a un colectivo de personas discriminadas y odiadas. De allí, cuando se cuestionó jurídicamente la agravación penal de estos crímenes, argumentando de que se trataba de penar motivaciones, con razón se haya respondido que no es exacto, porque objetivamente tiene lugar a una doble lesión de bienes jurídicos y una consiguiente pluralidad de sujetos pasivos. La vida o integridad física de la víctima y del amedrentamiento de todas las personas que comparten su situación, tema que nos ha ocupado hace tiempo.
Todo crimen de odio responde a prejuicios discriminatorios y es igualmente despreciable. La cantidad de personas que parecen incapaces de imaginar y colocarse en el lugar del otro es en definitiva lo que nos produce el horror específico. ¿Esa incapacidad es inherente a la condición humana o es solo una neurosis cultural superable? Apostamos a lo segundo, porque de verdad, lo primero, estamos condenados a desaparecer en un mundo en que un 1% de la especie reúne la riqueza equivalente a lo que requiere el 60% más pobre para sobrevivir o morirse con paciencia y en dónde. Además, para seguir acumulando riqueza, se destruyen aceleradamente las condiciones de vida sobre el planeta. Bueno, dicho y esto, que sigue en la nota, para no quemarles la cabeza con tanta información, le voy a leer un poquito de lo que es este libro, que voy a recordar que se llama Crímenes de odio contra personas LGBTIQ en América Latina y el Caribe. Entonces hay como un prólogo que hace Zaffaroni, que es un juez argentino. Este libro se puede descargar gratis desde Presente LGBTIQ+. Iba a leer un poquito del prólogo, que dice lo siguiente. Dice: en estas páginas desfila el horror, pero quizás por el sobre el que se puede producir uno de los crímenes que se mencionan. Y tenemos también, creo firmemente que debemos tener en cuenta la lucha contra cualquier tipo de discriminación es fundamental cultural, porque es la naturaleza de las discriminaciones. Las leyes son importantes, pero por sí mismas no limpian las cabezas de los prejuicios que internalizó la cultura. Los cambios culturales demoran mucho más tiempo y en este caso se trata de un cambio muy profundamente enraizado en la cultura y el condicionado por fortísimas relaciones de poder. Es menester tener en cuenta estas relaciones para dimensionar adecuadamente la tarea a que se enfrenta. Toda sociedad que se verticaliza mediante el ejercicio del poder punitivo, cuando el príncipe dice la víctima soy yo, asume la forma de un ejército y, una vez verticalizada, se dedica a colonizar a quienes puede. Esto sucedió primero en Roma, luego en Europa, cuando a partir del siglo XVI comenzó a colonizar casi todo el planeta. Todo ejército tiene unidades menores a cargo de cabos y sargentos, y el jefe de unidad menor de la sociedad colonizadora es el pater familiae. La colonización y el patriarcado son inseparables. La misoginia de monólogos quemando brujas fue parte de la preparación del colonialismo europeo. La heteronormatividad contra la mujer sometida como un ser humano inferior, un hombre mal terminado, al que le faltaba algo y menos inteligente. Esta es la bajada de línea que tenemos siempre. ¿Qué tal MB disgráfico? Bueno, para los que se van sumando recién, les vuelvo a repetir, estuve hablando. Primero, haciendo esta pregunta abierta que si quieren responder, en Argentina se celebra hoy que se cumplen 12 años de la sanción de ley de matrimonio igualitario. No, 12 años no, me parece que es menos. 2012 es la ley de matrimonio. Estuve diciendo un error. 8 años de la ley de matrimonio igualitario. Y yo me pregunto, ¿de qué me sirve una ley de matrimonio igualitario si salgo a la calle y me matan? Porque están matando más personas de la comunidad LGBTIQ+ todos los días. Es más, la nota que estuve diciendo hace un rato es que mataron a un líder social que alimentaba a gente en situación de vulnerabilidad en Colombia, Mateo Mejía, 25 años, lo mataron, y así también decía en la nota que están matando por mes 13 personas del colectivo LGBTIQ+ en Colombia, y que del 2016 hasta el 18 de febrero del 2020 mataron a 565 personas del colectivo LGBTIQ+. Entonces, hay que hacer más hincapié en esto. Y ahora estaba hablando sobre un libro que habla sobre crímenes de odio, que se lo pueden descargar de Presentes LGBTIQ+, tiene 160 páginas, y es algo que voy a empezar a leer a partir del sábado que viene, en estos flash de noticias, para que la población de la comunidad diversa sepa que se está dando esto. ¿Cómo va, Marcos? Bueno, dicho y esto, también esto, es decir, ¿no? Hay un medio masivo de comunicación que nace de un diario que se escribe, tiene 3 palabras y 2 cifras, no lo quiero nombrar para que no me maten. ¿Cómo va la casita 40? No me maten es una forma de decir, para que no me digan nada, por eso no lo quiero nombrar. Pero
siempre que me meto en este diario aparecen cosas culturales repiolas de la comunidad, y cuando entro a presentes LGBTIQA+, y a O-Trans me entero de la posta realidad. No somos todos cultural y todo bien en la sociedad y solo nos preocupa la ley de matrimonio igualitario. Nos preocupa vivir, tener acceso a vivienda y a trabajo, ¿no? Bueno, dicho y esto, ya han pasado 24 minutos. Voy a desarrollar algo rápido porque no quiero tampoco quemarle la cabeza. Vamos a ir a Astrid González, activista afrocolombiana inmigrante. Esta es una nota del 2 de julio. Dice, hablar de racismo en Chile era imposible. Astrid González es una joven afrocolombiana que vive en Chile desde hace 4 años, empapada de las diversidades ancestrales y el feminismo negro decolonial. Se aleja del feminismo blanco de academia. Es maestra de artes plásticas y trabaja en este país como artista y docente de proyectos educativos y creativos. Lo suyo es la calle y la necesidad de conectar con su experiencia, con las de otras mujeres como ella y también con las afrochilenas y de los pueblos originarios. ¿Cómo va, Belén Gibré? Tanto tiempo, diosa. Hola, un tal Pipi. Bueno, hola Lucila, ¿qué tal? Con respecto a esta nota, ahora estoy leyendo una nota que es Astrid González, activista afrocolombiana, que habla de cómo generar lazos con su propio colectivo y de que no todo el feminismo es blanco, de mujeres blancas. Con respecto a esto quiero decir algo que cuando yo voy a charlas feministas me siento bastante zarpada porque veo mujer blanca, heteronormativa, cisgénero, dando cátedra de cómo es mi vida, ¿no? Yo siendo trans estoy en primera fila sentada y ni siquiera tiene el tupé de decir, che, vos, traba, transexual, como quiera referirse, porque no creo que muchas veces no sabe ni siquiera cómo referirse hacia mí, los pronombres. Está dando cátedra porque escuchó a Maler Guayar o escuchó a Susy Shock, que ella no es ni Susy Shock ni Maler Guayar y tampoco es quien para transmitir este conocimiento, porque para eso tiene una persona trans adelante. Llama a la persona que es parte del colectivo, que está viviendo las violencias, que la matan todo el tiempo, que le pasa de todo, para que hable. No hables vos porque escuchaste A y tocas de oído y no tenés las vivencias. Entonces me siento resarpada. Lo mismo le debe estar pasando a esta mujer afrodescendiente, ¿no? Que una mujer blanca le habla de feminismos y ella tiene una vulnerabilidad extra, ¿no? Obviamente que por ser mujer ya tenés discriminación y yo incorporo incluso a la mujer blanca, heteronormativa, cisgénero, en parte de la diversidad, pero hay que ser conscientes de que los grados más bajos de discriminación o los más altos vienen afrodescendientes y nosotros, las personas trans. Bueno, entonces en 2019 publicó Ombligo Cimarrón, un libro de investigación en artes en el que recorre la historia de los territorios y pueblos afrodescendientes en Colombia, de sus propias vivencias. Ella nació y creció en Medellín, una ciudad de profundas bases coloniales, pero que siente más conexión con el Pacífico colombiano donde nacieron sus padres y sus abuelos. Es parte de la red de mujeres afrodiaspóricas, una comunidad creada para visibilizar, difundir y reconocer las experiencias de las mujeres negras descendientes de la diáspora africana en Chile. Acá la mayoría de sus habitantes se considera más blanco que otras personas de países latinoamericanos. Mira, acá hablamos del nivel, ¿no? de delirio, ¿no? O sea, acá está diciendo que la mayoría de los habitantes, o sea, como que los chilenos se consideran más blancos y más inteligentes o más hegemónicos que el resto de Latinoamérica. Qué fuerte. Menos mal que no vivo allá. Y muchos creen que las personas migrantes son más sucias, según un estudio realizado en 2017 por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Qué fuerte. Astrid tiene 25 años, pero no le sorprenden los asesinatos de George Floyd y Breonna Taylor a manos de la policía estadounidense, porque sabe que responden a una violencia sustentada por décadas de racismo, discriminación y segregación. Lo que parece valioso es que con estos hechos y con la cruzada transversal del Black Lives Matter, al menos en Chile, se empieza a hablar del racismo con sus letras. Sobre esto, su experiencia como migrante y otros abusos conversó en Presentes. ¿Cómo te pilla la revuelta mundial y el levantamiento de tantas voces en el mundo contra el racismo? Y ella responde, lo que está pasando es algo que hace años muchas personas vienen escribiendo, denunciando, activando y estudiando. Las manifestaciones en calles por actos de racismo policial no son novedad,
mucho menos en Estados Unidos. Lo que me parece interesante, además de la magnitud en que se ha esparcido el mensaje de protesta, es que no haya tanto temor en nombrar al racismo. En Chile, por ejemplo, hablar de esto era prácticamente imposible hasta hace poco, ni siquiera porque a las comunidades mapuche se les viene sometiendo desde hace años. Eso está bien documentado de sus colectivos, organizaciones y de su propia construcción histórica. Nadie que no fuera racializado llamaba eso racismo. Por eso me parece importante en este momento la gente que deje de tenerle tanto escozor al concepto y ya no lo camufle bajo la discriminación o xenofobia, que son conceptos completamente diferentes, pero que coexisten con el racismo. Bueno, y esto es todo por hoy, y me voy diciendo o haciendo la afirmación o pregunta retórica, como más les guste. ¿Es tan importante festejar que tenemos la ley de matrimonio igualitario cuando nos matan todos los días? ¿De qué me sirve tener una ley que me permite casarme si el día de mañana me pueden matar? Les mando un beso grande y nos vemos el próximo sábado a las 20 horas.